Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Todo? El día de hoy vamos a visitar el Museo Jumex para conocer la exposición del artista británico Damien Hirst, quien desde 1986 ha impresionado a las audiencias con sus retadoras propuestas. Quédense con nosotros. Imagínense ver, por ejemplo, un tiburón de 1.20 metros en medio de una galería. Esto es posible gracias a las ideas de Damien Hirst, el artista que vamos a conocer el día de hoy, pero también creo que es parte de un plan curatorial para que precisamente la obra luzca en su máximo. Y está con nosotros Adriana Curi, quien participó junto con la galerista de Damien. Adriana ya nos platicará mejor cómo es que armaron esta exposición. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La curaduría de la muestra, de hecho, pues se hizo en colaboración con varias diferentes personas. Entonces, el museo trabajó con el estudio del artista, el artista mismo, y también tuvimos el apoyo de la asesora curatorial Anne Gallagher, que en su momento fue la curadora de la retrospectiva de Damien Hirst en 2012, que estuvo en el Tate en Londres. Entonces ella se sumó al proyecto también, y en una colaboración como de esas tres partes fue que se fue formando a través de los años esta pues muestra maravillosa que tenemos aquí para todos ustedes. Y la verdad es que estamos muy emocionados de poder presentar pues 30 plus años de la obra de Hirst y pues de los momentos más icónicos y las series más importantes de su trayectoria, y en eso se enfocó pues el trabajo curatorial. ¿Cómo está organizada la exposición, Adriana? La exposición realmente es que hace pues un recuento de pues esos 30 años que te voy contando. Digamos que no está organizada pues perfectamente cronológicamente, aunque es cierto que al entrar a salas en este tercer piso sí vamos a ver de las obras más tempranas del artista. Obras de 1986 y 1990, vamos a empezar ahí con, por ejemplo, un spot painting muy temprano en donde los puntos de colores pues están menos perfectos, tienen un poco de pintura que chorrea, y alrededor de la sala vamos a empezar a ver otros ejemplos de esa misma serie de las pinturas de puntos, ¿no? De hecho, detrás de ti tenemos una de ellas, que es una pintura de esa serie mucho más cercana al momento de los 2000, y también poder ver experimentos que hace con objetos cotidianos al principio de la sala, y ya al entrar a esta parte de la sala donde estamos nosotros vamos a ver varias de sus series muy icónicas, ¿no? Especialmente atrás de nosotros vamos a ver ejemplos de su serie de historia natural, que es en la que podemos ver especímenes que están preservados en tanques que tienen una mezcla de agua con formaldehído, y vamos a ver pues todo tipo de otras piezas. Hay instalaciones, hay piezas pequeñas, grandes. Los gabinetes de medicinas son una serie que empieza temprano en su carrera, explorando un poco esta idea de la medicina, la farmacéutica, y tomando también la idea de los gabinetes de curiosidades, que justamente pues fueron el precursor a los museos del día de hoy, ¿no? Entonces, pues toma esa idea de los gabinetes de curiosidades y hace su propia versión. Por ejemplo, instrumentos quirúrgicos u otros diferentes tipos de objetos, e inclusive llegan a algunos gabinetes que están pues muy metódicamente llenos de pastillas en hileras, ¿no? Pastilla tras pastilla, o inclusive la pieza que tenemos al fondo de esta sala, que se llama Judgment Day, que es una pieza en donde vemos una serie de circonias cúbicas organizadas perfectamente en un gabinete, empezando ahí también una conversación con qué son los objetos a los que les damos valor, por qué, cómo los presentamos, y la comercialización también de los objetos, ¿no? Entonces vamos viendo diferentes puntos y empezamos a ver también cómo la obra del artista habla a la existencia, habla a cómo nosotros nos relacionamos con el mundo en el que vivimos. ¿Y cuáles fueron los criterios para poder organizar esta exposición? Por ejemplo, hablando de la sala en la que nos encontramos, tomando en cuenta que son piezas tan distintas. Claro,
Pues en realidad sí es una muestra que tiene el propósito de pues acercarnos a todas las diferentes facetas de la obra del artista. Entonces, aunque en efecto sí las obras a lo mejor estéticamente no son tan similares, podemos ver ideas y conceptos repetidos también en la temática que están abordando, ¿no? Entonces, me gusta pensarlo un poco como esta idea de que el artista está abordando los sistemas a través de los cuales nosotros entendemos el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ciencia y la medicina, ¿no? La forma en la que a lo mejor nosotros entendemos el mundo a través de esos procesos. El arte, por otro lado, el dinero o el capital también, ¿no? A las cosas, cómo les vamos asignando valor, ya sea monetario o simbólico, y cómo lo vamos creando y cómo le vamos dando valor a las cosas, ¿no? Que es una conversación que vamos a ver repetida varias veces. Inclusive, en el piso de abajo, por ejemplo, tenemos varias piezas que hacen referencia a la religión, no solo al cristianismo, sino también en ciertos momentos al budismo o al hinduismo, que justo es esta también conexión de cuáles son esos sistemas de creencias, cómo nos conectamos a ellos, por qué son tan importantes, cómo nos relacionamos a ellos, y detrás de todo esta idea de cómo el ciclo de la vida, ¿no? El ciclo de vida y muerte, cómo nos sentimos sobre ello y cómo también buscamos formas de trascender en este mundo, ¿no? Adriana, dime una cosa, la pieza que está aquí detrás de nosotros, en donde vemos una esfera blanca flotar sobre algunas puntas que parecen filosas, ¿cuál es el propósito de la pieza? ¿Qué es lo que nos dice? Pues la pieza se llama La historia del dolor, y a pesar de que en realidad el artista pues quiere que el público se acerque a la obra y le dé sus propias interpretaciones, que es algo muy interesante. En esta pieza pues sí podemos ver esta relación entre como la amenaza de los cuchillos, ¿no? Y este cuerpo flotante, y hablando un poco hacia el título, La historia del dolor, un poco pues esa amenaza, ¿no? Como de que en la vida a lo mejor pues siempre vamos a estar como llevando esa línea, ¿no? Entre lo bueno, lo malo y la experiencia, ¿no? Y que siempre hay un poco de riesgo en todo, ¿no? Esa es mi interpretación. Pero bueno, creo que es algo que el artista invita a hacer mucho con su obra, podernos acercar a ella desde también nuestra propia perspectiva y nuestras propias experiencias de vida, y tener además de eso, obviamente, pues los mensajes que a lo mejor él está dejando impregnados en la obra. Existen imágenes, objetos que a lo mejor no entendemos muy bien por qué o cómo, pero nos remiten a sensaciones muy específicas, y esto nos permite relacionarnos con las piezas de una manera cercana que a lo mejor no entendemos muy bien. Y todo esto tiene un sentido. Los artistas precisamente buscan que las piezas nos transmitan algo. Sí, completamente, y ese ciertamente es el caso con Hearst. Al entrar a esta sala, por ejemplo, hay un papel tapiz de cigarrillos que pues vamos a ver es pues un objeto que hace referencia una y otra vez el artista, ¿no? Hablando otra vez como que a lo mejor a las sustancias o a las cosas que nosotros usamos o tenemos en la vida, ¿no? Estos objetos que inmediatamente reconocemos. Esta sala de hecho incluso tiene como un olorcito a cenicero, porque vamos a ver un cenicero pues masivo en esta sala, precisamente porque el artista pues a través de los años ha hecho como todo un estudio, ¿no? De cómo la relación que tienen las personas al cigarro, inclusive él en su momento tuvo esa relación, ¿no? Y cómo de alguna forma él habla de eso, de ser como una
pues muerte lenta, ¿no? O sea, como que a través de esta dependencia, a lo mejor como en ese objeto. Y luego en el resto de la sala vamos a ver otras referencias como a lo cotidiano, a la vida, a la que nosotros vamos, las experiencias de todos los días, ¿no? Vamos a ver por un lado una pieza, una pintura que incorpora pues un sistema de valla publicitaria, ¿no? Entonces, de pues como los 90s, y justo como esta idea de también de cómo comercializar, por qué se usa a lo mejor este sistema donde como que está rotando y se pueden ver varias diferentes imágenes. Y luego en esta parte de la sala en donde vemos justo aquí al lado de nosotros y atrás de nosotros estas piezas hechas de alas de mariposas que justamente son pues réplicas de vitrales de catedrales, ¿no? Entonces como que este sentimiento de a lo mejor entrar a uno de esos espacios pues existe y nos podemos identificar con ello porque pues todos los hemos visto en algún punto de nuestras vidas, ¿no? Y es interesante ver como esta reinterpretación de ello, y regresamos un poco a lo que hablábamos antes de estas referencias que hace a diferentes sistemas que nos rigen en la vida, ¿no? En esta ocasión aquí vemos pues la religión, con la valla publicitaria vemos el comercio y el capital, ¿no? Entonces vamos a ir pues viendo una y otra vez esas referencias que va haciendo el artista a través de su carrera en diferentes series, en diferentes momentos y a través de diferentes materialidades y metodologías, regresando a estas ideas de la existencia, de cómo nos relacionamos al mundo y al final del día como a estas relaciones del ciclo de la vida, ¿no? Y cómo algunas cosas para nosotros pueden representar la muerte, la enfermedad, y otras la trascendencia, el convertirse en algo, el como ciclo de esa vida, ¿no? Entonces, cómo también va haciendo esos contrastes, ¿no? Entre vida y muerte, belleza, horror, ¿sabes? Y cómo toda esa experiencia las estamos viviendo aquí. Hay una pieza que en cuanto entré a mí me cimbró porque quizás es un elemento que yo tengo como muy fijo, pero para otras culturas representará otra cosa. Es una paloma blanca como suspendida en el aire, volando, pero está dentro de un tanque. O sea, es una cosa muy bella, pero a lo mejor para otra persona no representa nada. Y ciertamente sí hace esa referencia, ¿no? A la religión, ¿no? A la paloma blanca o a la paloma blanca de la paz, ¿sabes? O sea, creo que podemos llegar a ella desde diferentes puntos. Algunas personas a lo mejor lo verán como una alusión religiosa, otras personas a lo mejor lo verán como una alusión a la paz. Eso es lo que es tan interesante de la obra y tan interesante la forma en la que el artista nos invita a relacionarnos con ella. Es que a través de pues sus cualidades estéticas, a través de sus títulos, porque por ejemplo esta pieza que está atrás de nosotros se llama Contemplating the Infinite Power and the Beauty of God, ¿no? Entonces como que los títulos mismos nos dan como estas entradas a las obras, ¿no? Es a través de eso, ¿no? A través de tanto su aspecto estético, material, los títulos y nuestras propias experiencias de vida que podemos llegar a estas obras y verlas y a lo mejor sacar nuestras propias interpretaciones de ellas y darnos cuenta también que él está pues tomando muchos elementos de diferentes disciplinas, culturas, etcétera, como para también crear un cuerpo de trabajo que sí es muy universal en la forma en la que la gente se puede acercar a él y sentirse identificado con ciertos aspectos de la obra, porque creo que todo mundo cuando viene hay obra que le llama, ¿no? O sea, que le interesa, que a lo mejor le comunica algo, y eso es lo más importante, porque a través del arte lo que queremos es crear conversaciones y que realmente pues la gente, sí, ¿sabes? Como que se acerque a la obra, pero para pensar sobre el mundo en el que vivimos, y eso es también lo que él está fomentando, ¿no? Permitiéndonos acercarnos a la obra y ver tanto lo que él quiere que veamos como lo que nosotros vemos a partir de nuestra experiencia personal.
Ahora nos encontramos en otra de las salas en donde la sensación es muy distinta. Esta es una sala en la que la verdad es que se ve como muy bien reflejado pues mensaje o idea que vemos a través de toda la obra, que es esta relación entre la vida y la muerte, ¿no? Y este proceso de la vida, ¿no? Entonces, al centro de la sala tenemos aquí esta pieza que se llama For the Love of God, que es pues un cráneo hecho de platino con estos diamantes, ¿no? Que es pues un trabajo de joyero que sí comisionó el artista para que se hiciera, y justamente está pues en relación con estas pinturas que vemos alrededor, ¿no? Que son de su serie de Cerezos en Flor, que es una serie de 2019, es más reciente, y lo vemos regresar a la pintura, lo vemos regresar a esta idea de los puntos que vimos también en sus pinturas de puntos en las otras salas, y justamente también a esta idea de cómo los cerezos en flor representan como esta idea de el florecimiento, la trascendencia, como ese proceso de la vida y la muerte. Florean en un específico momento en la primavera, luego vuelven a perder sus flores y es un proceso que se repite año con año, ¿no? Entonces aquí vemos como esa reflexión reflejada en el espacio y en la relación entre las piezas. La belleza que también por supuesto encontramos en la figura humana, ¿no? ¿Vamos a ver? Sí, vamos. Aquí en la terraza y en la plaza, que la plaza pues nos recibe en el museo y a la muestra, vamos a ver varias piezas que forman parte de la serie de los modelos anatómicos, ¿no? Que justamente son estas diferentes esculturas, ya sean pues como de este tamaño natural o monumentales, como es The Virgin Mother que tenemos en la plaza, exploran justamente esta idea como de la anatomía y el interior como de los cuerpos, y vemos varias diferentes acercamientos a esa idea, y justamente pues en diferentes partes de la muestra hemos visto, ¿no?, ese acercamiento al estudio como de pues cómo estamos compuestos y cómo nos vemos y cómo nos entendemos a partir de ese estudio, ¿no? Entonces pues vemos por ejemplo a San Bartolomé, un mártir, o a un ángel, que pues los ángeles realmente no son, son más como estos seres etéreos, ¿no? Y aquí nos está poniendo como pues una representación de un ángel con anatomía, ¿no? Como con un interior humano. Entonces es interesante poder acercarnos a estas obras, y inclusive en el segundo piso hay una pieza que se llama Self Portrait, que está compuesta de radiografías justamente, ¿no? Entonces también esta idea de las diferentes formas en las que podemos apreciar esos interiores. Y también los materiales creo que dicen bastante de la pieza, ¿no? Por ejemplo, el ángel lo vemos en una especie de mármol, no sé, un material similar a este tipo de piedra. Justamente como este acabado de tradicional, como de escultura, ¿no? Y luego vemos otras, por ejemplo, como la de la plaza, que es bronce pero pintado, ¿no? Entonces, inclusive parece pues justamente como un modelo anatómico, a lo mejor de una oficina de médico o algo así, ¿no? Como con todos los colores, y es una pues escultura de bronce, ¿no? O el mártir San Bartolomé, que se encuentra a nuestras espaldas en un color sumamente brillante que nos denota como un material metálico que tiene como otro sentido en conjunción con lo que vemos en la propia pieza, las tijeras, como la piel. Sí, y que justamente pues es como nos llama a verlo, a observarlo, ¿no? Y justo a acercarnos a la pieza, ¿no? Y analizar como todos sus componentes. Es muy interesante todo lo que Damien Hirst propone, pero ¿quién es este artista? Yo les adelanté un poquito que se trata de un artista británico que tiene, pues ya nos dijiste, más de 30 años de carrera. Sí, pues Damien Hirst es un artista británico, nacido en 1965, y justamente pues en los 90s es un artista que empieza pues a tener mucha presencia en el mundo del arte, ¿no?
es un artista que se vuelve parte de lo que se conoce en su momento y hoy en día como los jóvenes artistas británicos, conocidos por su acercamiento a lo cotidiano, a temas a lo mejor impactantes, y a partir de ese momento en adelante pues él empieza a recibir mucha atención, comienza sus series más importantes que hemos visto justamente en salas, las series de las pinturas de puntos, de historia natural, de los gabinetes, y entonces pues justamente desde ese momento él comienza a trabajar en estas series. En 1995 es galardonado con el Turner Prize, entonces pues empieza a crear su marca. Es un artista que pues conversa con su público y con sus ideas y con la forma en la que nosotros vivimos en el mundo y todos los sistemas que hemos creado para vivir en ese mundo, y podemos ver eso reflejado en su obra. ¿Y cuáles fueron los retos para ustedes aquí en el museo al traer estas piezas? Porque me imagino los animales que están conservados en estas sustancias químicas, pues hay algunos que son un poco más manejables, pero hay piezas monumentales como los tiburones. Digo, ciertamente es un proceso. Nuestro equipo de registro y conservación, la verdad es que son un equipo maravilloso. Esta exposición ha sido un trabajo en equipo de todo el museo por muchos años en términos de la curaduría, la logística, la interpretación, la mediación, todo, ¿sabes? Ha sido años de preparación y ciertamente implicó un nivel de logística para obviamente transportar la obra, para tenerla, para instalarla, y se trabajó en colaboración con el artista y su estudio para también poder entender cómo se instalan todas las piezas, ¿no? Entonces, pues es eso, es el mismo proceso que usamos con todas nuestras muestras, pero ciertamente pues el cambio de tamaño, de materiales implica sus propios pues temas. No hay que perder de vista todo lo que nos acaba de contar Adriana. Para cuando veamos su obra, creo que tenemos más material para comprenderla mejor. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a ti, y justo pues quisiera invitar a todos los que nos están viendo a visitarnos aquí en el museo. Estamos abiertos de martes a domingo en un horario de 10 a 5. Los sábados tenemos horario extendido hasta las 7 p.m. y tenemos pláticas, actividades para familias, para adolescentes, para todo público. Por favor, vengan, visiten la exposición y disfrútenla mucho. La entrada el acceso es libre, entonces eso es importante. El acceso es gratuito y pues visítenos. Estamos muy emocionados de poder presentar esta muestra. Estamos muy orgullosos de esta pues relación y colaboración, entonces pues los invitamos a verla. Difícilmente tenemos la oportunidad de apreciar escultura, pintura, además de otras piezas únicas en su tipo en la misma exposición. Y eso es algo que Vivir para Siempre por un Momento de Damien Hirst nos ofrece. Estoy segura que disfrutaron mucho este capítulo. Ya saben que tenemos redes sociales y que pueden escuchar de todo en Radio IPN en el 95.7 de FM. Nos vemos la próxima en De Todo.